tengo al amigo divino, 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 no se pueden quejar, es ultra fácil, sos principiante, te vas a poder hacer esta maravilla porque es muy, muy simple. Miren qué hermoso. Acá usé muchos colores, un color de base, se va ensanchando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Voy a abrirlo de a poco porque no entra en mi mesa. Lo terminé aquí con un bordecito con ondas, muy bonito. Tiene mucho relieve, tiene vuelo, súper fácil, divino. Lo podés tejer con un solo color, con dos colores, uno de fondo y uno que mm, nos forme esta especie de abanicos. Precioso. Miren qué belleza este trabajo. A ver si lo puedo abrir un poquito más. Después les voy a dar las medidas. Ya les voy a dar las medidas. Pero es un triángulo asimétrico. La verdad, no sé cómo se llamaría este triángulo. Muchas veces a este tipo de chal lo llaman cola de dragón, pero es un estilo, no es tan curvo. Ya hemos hecho uno similar. Ahí empezamos, miren, empiezo a medir desde la parte más pequeña. Ya hemos hecho y no hace mucho hice uno con este formato, pero tiene unas flores preciosas que también los invito a que entren al canal y lo busquen. Les estoy midiendo el largo que le di total porque en este momento no me lo acuerdo. Hasta ahora vamos 1,5 metros, así que a partir de aquí vamos a ver cuánto medía en total de largo y tantas hileras. Ahí está, 1,71 m tiene de largo este triangulito y la parte más ancha, no me acuerdo, pero creo que entre 70 y 80, pero no me estoy acordando ahora. A ver, más, mide mucho más. La parte más ancha mide 1 metro. Así que miren si tienen para envolverse, para jugar. Lo pueden usar tipo chalina, tipo bufandón, ¿eh? Como hicimos el de las flores. Yo lo abro de a poquito aquí porque es bastante grande, divino, súper abrigado. Y ahora les muestro los materiales que usé. Pero obviamente está ideal para que elijan un solo color como he hecho aquí con un gris matizado y luego combiné con distintos colores, a jugar con los colores, pero también a jugar con texturas, porque aquí tengo una imitación de mohair, algunas que son matizadas, otras que son lisas. Esta es otro mohair que lo combiné un rosado con un lila. Acá es el momento de jugar. ¿Ven? Aquí tenemos combinados otros tipos de lana y colores. Ustedes van a elegir los colores que más les guste. Lo voy a tratar de poner por aquí porque es bastante grande, o sea que nos va a envolver muy bien. Miren este efecto, me encanta este efecto que hace tipo vuelo, tipo voladito. Entonces por acá les voy a mostrar todo lo que tengo, porque yo hasta con mi tallercito, o lo que queda de mi tallercito, que ya les voy a ir contando de a poco, les voy tirando algunas incógnitas, diríamos. Miren, acá tengo una matizada, revolví mi taller. Ustedes revuelvan sus bolsitas, sus cajitas, los cajones, donde tienen todo acobachado, sus lanitas que compran siempre, y busquen cómo pueden llegar a combinar. Yo voy a hacer la base con este marroncito, un chocolate suave, es muy bonito. Y luego voy a jugar con los colores. Estas son algunas de las lanas que utilicé para combinar con el primero que hice. ¿Ven? Muy bonitas. Todas estas son peluditas, pero también tengo estas que son matizadas. ¿Ven? Puchitos. Ustedes busquen algún puchito, algún ovillito que tengan por ahí guardado. Ahí pueden aprovechar para hacer estos trabajos que son divinos y podemos lucir un chal que es precioso y utilizamos el material que tenemos, que eso es fantástico. Voy a utilizar esta lanita, que es un cashmere finito, doble, como muchas veces hago en mis muestras. Pero bueno, yo también aprovecho todo lo que tengo. Ustedes busquen, si tienen así como pelito,
que no sea muy grueso. Obviamente vamos a buscar el mismo grosor que vamos a tejer. ¿Eh? Estas son así como gorditas, pero con estas dos hebras finitas y igualamos el grosor de cada hilado. Bien, agujita 4,5, que me pareció ideal para los grosores y que todo más o menos coincida perfectamente para hacer este trabajo. Vamos a empezar de la parte más finita del triángulo y mi base va a ser de 10 puntos. O sea que, esperen que la busco por aquí. Esta va a ser mi base y a medida que vamos tejiendo hileras, agregando hileras, se va ensanchando, se va agrandando. Por eso es bastante largo, nos podemos envolver bien y lo podemos utilizar de varias maneras. Genial. Una vez que ustedes elijan sus materiales, bueno, vamos a empezar por esta parte finita. Les aviso obviamente que cada vez que combinemos colores, vamos a ir dejando las hebras largas, que después vamos a charlar de eso. Incluso tengo una muestra ahí pequeña para mostrarles, pero ahí vamos, arrancamos. Dejo la colita, que esta es la hebra que vamos a dejar con todos los colores que vayan a ir incorporando si es que agregan colores, porque la pueden hacer con un solo color también. Como tiene relieves y tiene esos vuelitos, queda hermoso. Bien, a partir de aquí voy a tejer cadenas. Mi base es de 10 puntos, entonces voy a tejer 11 cadenas. Tengo las 11 cadenas. Este puntito extra es para elevar y empezar a volver con puntos bajos. Por eso les mencionaba, ideal para quien recién comienza a tejer y está conociendo, obviamente que este es el punto base de crochet. Tengo muchos pelitos dando vueltas, bueno, ando con las lanitas peluditas y bueno, suelen soltar muchos pelitos. Punto bajo, ideal para los que recién comienzan. Miren qué fácil. Así vuelvo con todos puntitos bajos. Hasta aquí voy a llegar con este color porque ya voy a incorporar colores para combinar. Yo elegí este marrón chocolate. Pueden elegir cualquier color. ¿Les gusta el negro? Pueden elegir un color negro y combinan con muchos colores. Combinarían con muchos más colores. Con este color chocolate voy a ir eligiendo qué le queda más bonito, pero la verdad que se presta para combinar con muchos más colores. Este color de base, que va a ser combinar un color distinto con el color de base, no lo corto. Lo voy a dejar ahí con una colita. Ustedes, si quieren, que son temerosos a que se les desteja o se desarme el punto, le ponen algún ganchito. Pero con que le dejen así una colita es más que suficiente. Entonces, voy a traer un color cualquiera. Tengo acá este rojo que es como matizado y encima tiene ahí una hebrita de otro color que está fantástico. Voy a dejar una hebrita larga. Giro mi trabajo como si yo fuese a continuar con el tejido, con este, pero vamos a combinar. Entonces, giro el trabajo, dejamos una colita y vamos a empezar a tejer sobre estos puntos. Entonces, ahí, este queda aquí en suspenso. Y voy a empezar a tejer, miren, tomando la hebra de atrás. Ahí, hago una cadenita. No me preocupa, lo dejo ahí. Ajusto un poquito la colita esa. Y aquí mismo comienzo a tejer mi primer punto bajo. Y así continúo. Son 10 puntitos, recuerden, porque es la base. Así, siempre tomando la hebra de atrás. Entonces, ya comenzamos a jugar con el relieve. Ahí. Pueden ir contando. Por lo general, cuando llegamos a este orillo, cuando son principiantes, el último punto por ahí se lo olvidan. Entonces ustedes cuenten 2, 4, 6, 8, 10. Estamos perfectos. Hasta aquí llego. Voy a hacer una cadenita, giro mi trabajo
y voy a volver con 4 puntos bajos, pero siempre tomando la hebra de atrás. Comenzamos a hacer esa especie de abanico que es para el borde. Tejí 4 puntos bajos, siempre tomando la hebra de atrás. Ahora voy a tejer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. 3 puntitos deslizados. Cadenita, giro. Y ahora voy a tejer, son 7 puntos en total. 4 puntos bajos, 3 deslizados. Vuelvo estos 7 puntos con punto bajo. Entonces, ahí hice mi cadenita, estoy contando, para no confundirme, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ahí está. Aquí voy a tejer 7 puntos bajos. Recuerden, tomo la hebra de atrás. Primero tejo estos 3 que son deslizados en la hilera anterior y luego estos 4 que son puntito bajo. Pero tejo todo en punto bajo. Hasta aquí. Cadenita y giro. Miren cómo se va ensanchando, va creciendo. ¿Ven? Ahora voy a volver todo con punto bajo. Entonces, hice mi cadenita y vuelvo. Pueden ir contando. Tengo 4, me faltan 3 más. Me va a quedar esta especie de escalón, pero yo tengo que ir solamente a tejer estos 3 de base. Entonces, ¿ven cómo queda ese escaloncito? Voy a ir hasta aquí abajo y tejo un punto bajo. Ese escalón desaparece. Termino de tejer los puntos que me quedan. Y aquí puedo hacer o el cambio de color sujetando la hebra que necesito o directamente hago un nudito y corto la hebra. Pueden hacer como ustedes quieran. ¿Ven? Puedo hacer así. Hago un nudito. Esto no se va a ir a ningún lado. Y retomo aquí mismo el rulito que habíamos dejado del color de base. El color que ustedes hayan elegido. Ahí. Cadenita y giro. Nos tiene que quedar esta especie de, parece hasta un tulipán. La verdad que es muy bonito, queda bien anchito ahí y queda precioso. Retomamos con el color de base. Bien, hasta acá todavía tenemos 10 puntos. Esta es la hilera que viene el aumento. Entonces, el triángulo de nuestro chal se va a ir ensanchando hasta la medida que ustedes quieran. Hice mi cadenita, sigo tejiendo por ahora la hebra de atrás. Acá me van a quedar las colitas de los colores que vayamos a incorporar. Entonces, ¿ven? Yo voy sujetando solamente la hebra de atrás. Llegué al borde. Con este color es donde voy a hacer mi aumento. Entonces, levanto 1, 2, 3 cadenitas. Giro. 2 cadenitas van a ser, vamos a tejer el punto bajo sobre esas 2, pero una cadenita es lo que me permite levantar la altura que yo necesito para tejer esos 2 puntos bajos. Entonces, tejo 1 y 2. Ya hice mi aumento. Esta hilera de regreso voy a tomar todo el punto, no tejo la hebra de atrás. Solamente en esta hilera, cuando hacemos el aumento y regresamos, tomo todo el punto, ¿ven? Ahí. Y regreso. Es en el único momento que yo tomo todo el punto. Luego es
jugar siempre a tomar la hilera de atrás, solo la hilera de atrás. Cuando yo regreso, este es el color que voy a dejar en suspenso, no lo voy a cortar. Me aseguro de tener 12 puntos porque teníamos 10 y 2, pero como hay veces aquí se esconde el punto, ustedes verifiquen por lo menos en las primeras vueltas hasta que cuando van viendo el trabajo cómo queda, lo van conociendo y ya se van a dar cuenta enseguida. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11. ¿Ven? Entonces, esto es lo que les digo. Muchas veces cuando son principiantes, este primer punto es como que no, todavía no lo reconocen y nos va faltando. Entonces, cada tanto ustedes vayan pispeando, van contando y ahí estamos. Recuperé mi puntito, que es el que corresponde a este espacio. Entonces, ahora sí tengo mis 12 puntos. ¿Qué hago con el rulito? Lo estiro. Si no quieren estirarlo ya directamente, cambian de color con la hebra nueva y luego esta hebra simplemente quedaría levantarla para cuando nos toque en las próximas hileras, que le corresponde al color de base. Tengo mi aumento. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar otro color. Podría usar esta que es como más peludita. Les voy a mostrar cómo hacer el cambio de color ya con esto. Entonces, si ustedes no quieren, por ejemplo, dejarlo en suspenso, cuando yo voy a terminar de hacer el último punto, dejo la hebra ahí, incorporo el color nuevo, siempre dejando una hebra, cadenita, no dejo el rulito en suspenso, simplemente arranco con el color nuevo. También lo pueden hacer. Lo que a ustedes les resulte más fácil. Y ahora es repetir este movimiento. Me quedo tejiendo hasta llegar aquí, contando obviamente estos dos puntos. Miren, acá estoy llegando al borde, ya tejí uno de los puntitos de aumento y este sería el segundo. Ahora sí tengo 12 puntos. Es simplemente repetir esto que hicimos aquí. Una y otra vez, tantas veces uno necesite el largo que esté buscando de su chal. Cadenita, giro. Y repito, son 4 puntos bajos, siempre tomo la hebra de atrás. 2, 3 y 4. Y 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Cadenita, giro. Regreso estos 7 puntos, todo en punto bajo. Tengo 3, esta es peludita. Me encanta combinar las lanas, los materiales. Qué lindo que es, qué divertido. Tengo los 7 puntos, cadenita, giro, regreso con esos 7 puntos nuevamente con punto bajo. Y se nos va a formar esa especie de escaloncito. ¿Ven? Bien notable. Entonces, tengo que ir hasta abajo a buscar. Este punto no, porque este ya está tejido, ¿ven? Ahí está. Entonces tengo que ir hasta aquí abajo. 1, 2, 3, 4. Así. Este es el que está tejido. Ahí se nota el puntito. Entonces vamos al que está bien pegadito. Y son 5. 5. ¿Por qué? Porque habíamos aumentado aquí. Recuerden, tiene que haber 12. Y aquí está el último, bien apretadito, escondido. Para hacer el cambio de color, como les mencionaba recién, entonces dejo esta hebra, busco el color de base y hago el cambio de color. Cadenita para ajustar y aquí corto. Lo pueden hacer de las dos maneras, como hicimos aquí abajo, como hicimos aquí, con el cambio de color. Hice mi cadenita, entonces voy a repetir este movimiento. Sigo teniendo 12 puntos.
esto va a ir aumentándose de 2 en 2. Cada vez que terminamos esta especie de abanico, parece una florcita, le vamos a aumentar esos 2 puntos para que este chalcito vaya creciendo, no solo en lo largo, sino en lo ancho. Acá llegué al final. Tengo todos los puntos. Miren en el abanico qué bonito que queda. Ahora agrego los 2 puntos de aumento y uno más, que es el que necesito para la altura de mi punto bajo. Entonces, tejo, este es el tercero, tejo en el segundo, en el primero, yendo para atrás, ¿no? Y luego recuerden, estos que están aquí, tomo todo el punto entero. No es fácil, es recontra fácil. Miren qué bonito trabajo, qué hermoso queda un chal de este tipo. Y cambiamos un poco. Podrían hacerlo también en formato rectangular, pero bueno, vamos jugando con las formas. Acá, en vez de cerrar con este color, yo ya podría incorporar un color nuevo. No sé, por ejemplo, voy a agregar este celestito. Es muy parecido al verde, así que voy a cambiarlo. Agrego uno rosa cualquiera, el que tengan a mano, el que ustedes hayan elegido. Yo tengo este que lo tenía por aquí arriba. Bien, ¿qué nos quedaría? Simplemente cambiar el color. Entonces, no cierro con el color de base, hago el cambio de color. Cadenita, giro y empezamos otra vez. Así de fácil. ¿Ven? Van a repetir exactamente el mismo movimiento. Llegamos hasta el borde del aumento, hacemos 4, 3, volvemos y cerramos. Son poquitos puntos que hacemos aquí y completamos toda la hilera. Miren qué belleza, va a ir creciendo de a poco. Les voy a acercar otra muestra. Miren, acá tengo una pequeña muestra que esta la hice con una aguja más pequeña y se nota apenas, pero se nota. Esta está tejida con una 4, esto está tejido con una 4,5. Miren qué belleza, qué fácil. ¿Ven? Aquí se notan los puntitos de aumento, la ida y vuelta. Estas son las hebritas que les menciono, que ustedes luego la van a ir escondiendo, lo anudan, lo esconden. ¿Qué hice yo? Por último, todo un borde aquí de punto bajo, que ahora se los voy a mostrar en el chal terminado, porque eso es muy fácil. ¿Ven? Todo en punto bajo. Empecé aquí y vine todo aquí, toda la parte esta de atrás del chal, porque el vuelo, esto va a quedar así, miren qué bonito, o le pueden dar una terminación, si ustedes quieren, con algún punto bajo, pero la verdad que así está lindo, esa es la idea, de que esto quede con esas formitas, es como si fuese un pimpollito o como un voladito también. Bien, la parte esta yo le hice, la parte recta, digamos, todo en punto bajo. La parte recta de lo más ancho del chal, le hice esta especie de, no son motitas, es como un abanico, que son 2 cadenitas, en un punto hice 2 varetas y lo bajé hasta aquí con un punto bajo. Desde el punto bajo son 2 cadenitas, 2 varetas y salto, siempre dejando un espacio en punto bajo. Este punto ya lo hemos hecho muchas veces, es un punto de borde. Ustedes pueden elegir lo que quieran. ¿Quieren agregar flecos? ¿No quieren hacer este borde? Pueden agregar flecos. ¿Quieren hacerle borlitas o un punto más gordito con más relieve? También lo pueden hacer. La parte recta es todo en punto bajo. Escondemos las hebras, acá anudé cada una de estas colitas y las escondí por el mismo color. Entonces con un remate de punto bajo me parecía que quedaba fantástico. Y aquí tenemos estos vuelitos, que simula ser una flor o una especie de abanico. Miren qué belleza es este chal
precioso. Bueno, yo sé que lo han visto en la foto, lo vieron en la presentación, es divino, el trabajo es súper, súper fácil. Recuerden que son pasos muy, muy simples que los puede tejer desde un principiante, obviamente que uno que ya está ducho con el crochet, lo saca enseguida, queda un trabajo divino. Ustedes elijan colores, materiales, jueguen con el tejido, prueben, hagan sus propias muestras y si quieren agregar algo más, lo pueden hacer siempre a gusto de cada uno. Espero que lo disfruten, es muy divertido, muy entretenido. Una vez que arrancan con las hileras, miren que aquí se hace bien, bien, bien largo y después aparece esa especie de abanico. ¿Ven? Así que es simple, simple, simple. Espero que les haya gustado, que lo disfruten y bueno, nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias amigos. Chau.